Resumen de la prehistoria. Para su estudio, la prehistoria se divide en 3 periodos, que se corresponde con la propia evolución de la humanidad. Primero, el más antiguo de estos 3 periodos es el Paleolítico, cuyo comienzo se remonta hace unos 2.500.000 años. En esta etapa, el ser humano utilizaba herramientas elaboradas a base de piedra tallada, hueso y palos. Segundo, el inicio del Neolítico. El comienzo de esta época da la evolución humana. Es difícil de concretar, ya que cada grupo humano descubrió la agricultura en un momento distinto. Incluso hoy quedan en América y Oceanía grupos humanos que siguen viviendo en el Paleolítico y desconocen la agricultura. Durante el Neolítico, el ser humano descubrió la ganadería y la agricultura. Tercero, el último periodo de la prehistoria es la llamada, genéricamente, Edad de los Metales, ya que en él los seres humanos descubrirán y utilizarán los metales. A su vez, este periodo se divide en 3 etapas, que reciben el nombre de los metales que el hombre fue utilizando progresivamente. La definición de historia. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periódico histórico, que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. La Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano del Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. 476 y 1492. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media, 1453. Año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la guerra de los 100 años. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, pero lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos caracterizados por la lucha por la supremacía de los 3 imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. La Baja Edad Media se supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. Los imperios. Desde la abdicación de Diocleciano en el 305, sucedieron una serie de luchas que se prolongaron hasta el 312, cuando Constantino se convirtió en el último emperador de Occidente y el último emperador del Imperio unificado. Instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador. Bizancio, desde el 8 de noviembre del 324, fecha de su inauguración, pasó a denominarse Constantinopla, o ciudad de Constantino. Más tarde, Teodosio dividió el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, surgiendo el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En el año 476 tiene lugar de la caída del Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Entre las principales escuelas económicas tenemos mercantilismo, escuela clásica, escuela marxista, escuela neoclásica, escuela keynesiana y escuela monetarista. El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII.
Uno de sus pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder debían acumular riqueza, principalmente en la forma de oro y otros metales preciosos. La independencia de Hispanoamérica comandaron los procesos de independencia en Latinoamérica. En 1830, Sudamérica se encontraba libre de dominio español y 8 nuevos estados, en los cuales está Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa durante la Edad Media. El término feudalismo deriva de la palabra feudo, contrato entre los soberanos o los señores feudales y los vasallos, y también territorio o dominio, que proviene del latín medieval feudum. La palabra feudalismo también hace referencia a la época feudal, que se sitúa en Europa entre los siglos IX y XV. Característica del feudalismo. A nivel social, político y económico, el feudalismo presentaba una serie de características semejantes durante la Europa medieval. Políticamente, el feudalismo se caracterizaba por la descentralización del poder, el papel influyente de la Iglesia y el poder que ejercía la nobleza a través de relaciones de lealtad y protección que ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios. A nivel social, la sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado, los privilegiados, entre los que se encontraba la realeza, la nobleza y el clero, y por otro lado, los no privilegiados, los siervos y los villanos. Causa del feudalismo. Una de las causas principales que dieron origen al feudalismo fue la caída del Imperio Romano y las invasiones de los bárbaros. La situación de inestabilidad política, económica y social se tradujo en múltiples conflictos bélicos y luchas por el dominio de los territorios. La debilidad de las monarquías para defender sus territorios propiciaron la creación de feudos y la implantación de este sistema en muchos de los territorios de Europa tras la caída del Imperio Romano.